Y estamos de vuelta aquí con todas, todos y todas ustedes en Y Tú También Discriminas, hoy con nuestro querido doctor Luis Buitrón, hablando de un tema obviamente muy adecuado para esta época que estamos viviendo de cuarentena, de pandemias a través de la historia. Y bueno, nos quedamos en que Luis nos va a compartir de dos epidemias muy interesantes y terribles que se vivieron en el México de aquellos tiempos. Así es. La primera es la epidemia del cocolistli. Durante la época de la Nueva España, las epidemias adoptaron el término náhuatl, ¿sí? Cocolistli, la muerte general, ¿no? Y el matlatzáhuatl, el mal de red. Entonces son dos enfermedades que van a ser importantes y que van a empezar por los estratos bajos, ambas epidemias, y que se van a llevar de mortandad grandes pedazos de la población, tanto indígena como negra. Ok, entonces también, exactamente, la raíz negra, que existía el barrio negro en la Ciudad de México, que existía una población que venía descendiente de todos los esclavos africanos y que era una población que vivía por la tradición medieval que ya hemos hablado, en cuarteles diferentes. Entonces, la Ciudad de México del siglo XVII, que es la de epidemia del cocolistli, imagínatela en el centro, la ciudad blanca, la ciudad de blancos, y hacia la periferia los 4 barrios indígenas, que era el barrio de Santa María Cuepopan, por donde está hoy el Teatro Silvia Pinal, el barrio de San Sebastián Atzacualco, que es donde está hoy Tepito y Mixcalco, el barrio de San Pablo Tepetitlán, que es donde está ahorita La Merced, y por último el barrio de San Juan, que es donde está ahorita toda la parte de Artículo 121 y las calles donde y el mercado de San Juan, y el mercado de San Juan, justamente, ahí está. Entonces esos eran los 4 barrios indígenas, y también en esos barrios había una subdivisión de barrios negros. Entonces cuando las epidemias empezaban, la discriminación era total y absolutamente, primero con estas poblaciones marginales, ¿no? Los hospitales no existían como tal para indígenas o negros, y se tenían hospitales públicos. El más importante, que me encanta siempre hablar de él, es el hospital de la Purísima Concepción y de Jesús Nazareno, que es un hospital que fundó Hernán Cortés, justamente. Después de la destrucción de Tenochtitlán, una de las primeras cosas que va a fundar es el hospital, y hoy se llama Hospital de Jesús, y sigue siendo el mismo. Todavía existe, claro. Así es, ¿no? Entonces, muy interesante cómo Cortés va a dejar esta institución hospitalaria, y algunos frailes, ¿sí?, que tienen la misión carismática de los hospitalarios, como los juaninos, por ejemplo, los dieguinos, pues eran frailes que se dedicaban a curar enfermos. El hospital de los juaninos es muy famoso hoy porque lo ocupa la sede del Museo Franz Mayer, ¿ok? Entonces ese era el hospital de los juaninos, ¿no? Y entonces estaba la ciudad llena de hospitales, pero que, te repito, cuando empezaba la epidemia, híjole, estas poblaciones eran las totalmente marginales. Les cerraban los cuarteles, les prohibían pasar al centro de la ciudad, y eventualmente estas epidemias se extendían, ¿sí? Y atacaban pues a toda la ciudad, obviamente, porque siempre existió el ir y venir de los pobladores indígenas a la ciudad, al centro de la ciudad, y viceversa, como hoy lo existe, ¿no? Es una ciudad muy, muy grande. Entonces, tal vez la epidemia del cocolistli fue todavía más famosa porque cobró la vida de una importante mujer, la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Ella muere por esa epidemia, justamente, así es. Ella va a morir por esa epidemia del cocolistli, y va a ser una de las grandes pérdidas que va a tener la Ciudad de México con esa enorme epidemia, porque aunque los conventos estaban aislados siempre, en cuarentena siempre, no podían tener visitas. O sea, en el encierro, punto. Exactamente, punto, así es. Si ustedes se estresan en su cuarentena... O sea, por eso son enclaustradas, ¿no? Exactamente, así es. Si uno se estresa en su cuarentena, nomás acuérdese de Sor Juana, su cuarentena de 30 años, para que no se quejen. Exactamente. Y que mejor pónganse a estudiar como ella. Así es, es lo que te iba a decir. Mejor pónganse a estudiar, o a cocinar, o a bordar, o a pintar como las monjas. O a escribir. O a escribir, igual hasta terminan un libro.
muero en ese encierro. Entonces, es muy interesante porque estos conventos que eran de monjas ricas y en teoría estaban bien alimentadas, ¿no? En teoría eran población no vulnerable dentro de las epidemias. Uf, ¿qué te puedo yo decir? Las descripciones de las hermanas cuando están todo el convento infectado, es terrible, es terrible. Son tantas las monjas muertas del convento de Sor Juana que ya no las entierran una por una, sino que hacen una fosa común. Y a esta fosa común fue a terminar Sor Juana. Por esa razón es que no tenemos el cuerpo ni la tumba de Sor Juana Inés de la Cruz. Y porque había sido a causa de la epidemia. De la peste, así es. Entonces, justamente por esa razón se enterraron en una fosa común, no sabemos dónde está la fosa común y nunca se encontró el cuerpo de Sor Juana Inés, ¿no? Entonces, es una de las grandes pérdidas. Que bueno, es lo que un poco está pasando ahorita, ¿no? Que forzosamente por protocolo de salud y sanitario se tienen que cremar los cuerpos. Sí. Mucha gente no está de acuerdo, pero no, desafortunadamente ahorita sí prevalece el bienestar común, es una cuestión de seguridad nacional, no solo en nuestro país, sino en todos los que están viviendo esta pandemia, y el protocolo es la cremación. Sí, justamente hay que entender eso, no es una muerte normal, o sea, no estamos en tiempos de paz y de bonanza. Ni normales. Ni normales. Entonces es muy pesado, debe ser una cuestión terrible perder un ser querido en estos momentos, pero ante todo va la vida de los demás. Y empezando por la de los deudos, empezando por la de los propios familiares. Porque además no hay que olvidar que cuando uno está en un estado de tristeza, una pérdida genera un duelo, y al estar en duelo bajas tu sistema inmunológico. Entonces es cuando más te tienes que cuidar, y ahorita es vital, tal cual vital, ¿no? Así es, ¿no? Es algo muy fuerte ver los videos de la gente que está pidiendo en el mundo, ¿no? Que se les regresen los cuerpos de sus familiares. Pero eso me remite a las pinturas antiguas o las descripciones como el convento de Sor Juana. Era imposible hacerlo. Y en estos momentos valía muchísimo más actuar rápido y enterrar a todas las religiosas, por ejemplo, del convento de Sor Juana Inés. Para que no se siguieran muriendo las demás. Así es, así es. Ahora imagínate. Y además ya no estamos hablando de la Edad Media, y estamos más acá. Claro, estamos hablando de 1680, o sea, ya bastante para acá, como bien lo dices, ¿no? Y aún así, pues había que tomar medidas drásticas para poder pues dejar vivas el mayor número de personas posibles, que finalmente en muchas de estas epidemias, como ya nos lo comentaste con la peste negra, fue el que logra el anticuerpo, el que logra, a pesar de vivir con la enfermedad o superarla, o sea, su cuerpo tiene las defensas necesarias para poder seguir adelante. Y como nos decía, somos hijos de la peste. Sí, hay una anécdota muy, muy divertida. Bueno, no, pues para mí me parece divertida, pero para mi pobre tatarabuela yo creo que no lo fue. ella llegó a América ella vivía en Tacubaya. Para 1900, antesito de la revolución, le tocó vivir en Tacubaya, y le tocó una epidemia del tifo y del sarampión. Primero fue la del sarampión y luego fue la del tifo. En estas dos epidemias, sus hijas creyeron que estaba muerta y la pusieron afuera para que se la llevara la carreta de los cadáveres. Y en las dos regresó. ¡Qué horror! Sí, entonces claro que debe de haber gente que tiene una resistencia más grande o la generación de anticuerpos. Me queda claro que mi tatarabuela se paró del sarampión y 2 semanas después regresó caminando, y de la tifo, que fue un año después, ese se tardó 3 años en llegar, porque además la metieron en un manicomio porque creían que estaba loca. No, unas cosas terribles que yo creo deberías escribir una historia de tu abuela. Yo creo que sí, porque imagínate el terror de las hijas ya me volvieron a aventar a la carreta por segunda vez. Bola de desgraciadas, así. Sí, y hablando de discriminación, que la discriminación, lo hemos platicado mucho en este espacio y sobre todo contigo, viene desde el miedo, desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Además, cuando tu abuela
tuvo esa fortaleza biológica para combatir el sarampión. Estamos hablando de épocas en que era sumamente agresivo, porque además no había forma de combatirlos. Ahora ya hay vacunas y muchas cosas que, insisto, gente poco hábil mentalmente decide no vacunar a sus hijos, lo cual me parece un crimen, no solo para sus hijos, sino para los demás niños también. Yo respeto ideologías, pero hay cosas que son de sentido común. Lo acabas de decir ahorita con los cuerpos, tiene que perdurar el bien común. O sea, y eso es lo primero, punto y se acabó. Así Ahora, es. si viviéramos en un cerro solos como ermitaños, pues sí, ahí tú decides lo que sea, pero en el momento en que decidimos vivir en sociedad, o aunque no hayamos decidido, pero aquí estamos, pues hay que acoplarnos. Y sí, hay mucho ahorita la discusión de los derechos humanos. ¿Y dónde quedan los derechos humanos? Sí, pues es que el más importante es el de la salud y de la vida, y prevalece y está sobre cualquier otro derecho en este momento de contingencia, ¿no? Y creo que un poco esta plática que hemos estado desarrollando, ¿no? Es el argumento más primordial. Somos una raza, una especie que ha encontrado la manera de sobrevivir a estos embates que han estado presentes en la historia de nuestra existencia sobre el planeta. Y la forma de encontrar el triunfo es haciendo que el bien común permanezca por sobre todas las cosas. Claro. Y de hecho no hay que olvidar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue después de la Segunda Guerra, que fue devastadora, ¿no? O sea, no todo ha sido gratuito. Desafortunadamente, los grandes avances, sobre todo en materia de derechos humanos, ha sido o después de una guerra, o después de una pandemia, o cuando son cosas que realmente estrujan al colectivo, ¿no? Y nos comentabas que había otra, era el Cocoliztli. El Cocoliztli y el Matlatzáhuatl. Okay. El Matlatzáhuatl era una enfermedad que era más bien como un tipo de sarampión o varicela, porque sobre la piel aparecían un montón de ronchas y después de esas ronchas tenías pérdida de sangre, hemorragias muy fuertes. En cuestión de 15 días la gente se moría, ¿ok? La piel se teñía amarilla. Entonces, por eso se cree que era un tipo de ictericia o de enfermedad exantemática, es decir, de las enfermedades epidemias que se pasan por mosquito, ¿ok? Como el dengue o el cólera o este tipo de enfermedades. El chikungunya. Exactamente, justamente, el chikungunya se llamaba Matlatzáhuatl en el siglo XVIII. Y era el tatarabuelo del chikungunya. El tatarabuelo del chikungunya. Y esta epidemia fue de 1736 al 39, o sea, en la primera parte del siglo XVIII. 3 años terribles. Pues aquí estamos con 2 o 3 meses de cuarentena y ahí, bueno, 3 años, o los 300 siglos de la primera que nos comentabas, o sea, ¿no? Y aquí ya están, claro, la cuestión económica y sociocultural es compleja, pero si se han levantado los pueblos de cosas más terribles, claro que nos vamos a levantar de esto también. Entonces, también ese es el ánimo de meternos a estudiar esto, ¿no? De ver que de todas maneras se soluciona tarde que temprano. Mira, siempre se soluciona, y habemos algunos que a lo mejor no veremos la solución de una, pero sobre el trabajo de ellos va a descansar el futuro de los demás. O sea, eso también es súper importante, ¿no? Ver el desarrollo de estas epidemias. Claro. Oye, pero qué interesante estas 2 epidemias. ¿Esta segunda también llegó a los conventos o solo afuera o agarró parejo? Llegó a todos lados, agarró parejo de una forma impresionante. Creo que ha sido la epidemia de mayor mortandad que se ha tenido en la Ciudad de México. De la Nueva España, así es. Fue una epidemia que arrasó la cantidad de poblaciones indígenas terrible. Te puedo decir que, por ejemplo, la institución médica de ese momento, que era como el IMSS, pero en esa época, que se llamaba el protomedicato, descubrió, fíjate nada más que esto lo descubrí en la tesis de licenciatura, porque el Matlatzáhuatl fue mi investigación de titularme de la tesis de licenciatura. Por eso es que le tengo mucho cariño a ese tema. El protomedicato, que era la institución médica, se dio cuenta de que la mayoría de la gente desnutrida se contagiaba.
Wow. Entonces fue la primera epidemia en México que empezó a pensar que tal vez la alimentación tenía algo que ver con el desarrollo de la epidemia. Y se fijó a nivel de gobierno, a nivel del virrey, una ley en la que se le obligaba darle de desayunar a todos los empleados, sirvientes y demás un desayuno que cumpliera con el régimen que en ese momento se entendía, no, seguramente no era el término, pero bajo lo nutricional, así es. ¿Y qué crees que es ese desayuno? El tamal y el atole. Wow. El tamal y el atole se descubrió que eran alimentos muy completos y entonces se empezó a obligar a las cabezas de las haciendas o de las familias que contrataban mucha gente que se les alimentara, se les desayunara con tamales y con atole. Y eso ayudó a contrarrestar bastante el flujo de la epidemia, la alimentación de un tamal y un atole. Pero ojo, dijo tamal, no guajolota. No guajolota, ¿eh? No. Porque el bolillo después se va a meter hasta siglo XIX con Maximiliano de Habsburgo. Claro. Es él el que mete el bolillo. No, digo, porque en la mañana muchos que salen corriendo, pues la guajolota y el atole, ¿no? No. Bueno, pero no. Es el tamal, sin el bolillo. Y con su respectivo cardio, obviamente, para que sea sano, ¿verdad? Y no eso es muy... Ahorita que dijiste eso del cardio, porque otra epidemia es la obesidad. Híjole. Que estamos viviendo actualmente, que a ver si nos da tiempo también de tomar un punto, ¿no? Y la mala alimentación, y van ligadas. Va ligado a al boom de New Age, de las vacunas son malas y van a matar a mi hijo, claro. Y además de muchas, sobre todo en Estados Unidos, muchas ideologías de diferentes creencias, lo cual es muy respetable. El problema es cuando ya tu derecho a no vacunar a tu hijo ya afecta a una colectividad, que es lo que les está pasando en Estados Unidos. Así y luego la parte de los que dejan de comer carne porque es mala. Híjole. Entonces, yo estoy de acuerdo, cada quien su ideología, qué bueno que sean veganos, vegetarianos, me parece muy interesante, pero que con los niños en crecimiento no es lo mismo. Y aparte tenemos los desórdenes alimenticios, que también son enfermedades, yo digo que muy New Age, porque no tiene mucho la anorexia del siglo pasado, cuando se empieza a descubrir así fuerte, ¿no? Y se empieza a dar, tristemente nada más se daba en sectores de sociedad alta, media alta, pero empezó a permear hasta abajo. Y ahí ya tenemos otro problema, la mala alimentación, la mala nutrición. Entonces, qué interesante que cuando se da esta epidemia a fines del 16, según lo comentas, ya se ve la necesidad de la buena nutrición, ¿no? Sí. Pero ¿en qué momento nos perdimos? Pregunto yo. Porque íbamos muy bien hasta hace un siglo, ¿no? Yo creo, hasta mediados del siglo pasado. Más bien a finales, como que de los 80s, 90s fue cuando empezó a decaer otra vez la buena nutrición. Yo pienso que y eso es algo tal vez de las cosas más importantes, buenas que nos va a traer esto del COVID, pienso yo como sociedad es, uno, no somos eternos, y no por estar de tecnológicos, ¿sí? Tenemos la salud comprada. Porque algo de lo que ha causado más polémica en esto del COVID es una gripe nos puede matar. Y la idea es que siempre se nos olvidó, pero siempre una gripe nos podía matar. O sea, en algún momento con la tecnología nos creímos superiores. Claro, podemos llegar a la Luna y a Marte y de pronto, ¡zas!, te mata una gripe, ¿sabes? O sea, pienso yo que fue un poco este desarrollo tecnológico tan fuerte lo que empezó a meter en la cabeza de la gente la idea de no me puedo morir por un apendicitis, no me puedo morir por una gripa, no me puedo morir por algo. O sea, el índice de personas de lavado de manos, de todo, es impresionante, cómo la gente ya lo había olvidado, en pleno siglo XXI, porque nos asumimos más, pues no tan vulnerables, y no es cierto. De hecho, yo me acuerdo cuando era pequeña, hace no mucho tiempo, cuando tenías gripe te quedabas en tu casa y reposabas. Ahora tienes gripe y vas lleno de mocos a llenar de mocos a todo el mundo. Así y la influenza es un tipo de gripa. Y
lo tuvimos también en el 2009, ¿no? Nos tuvimos que quedar también en una cuarentena, tal vez no tan larga, pero fue terrible también, ¿no? Y ahí agarramos la buena costumbre de por lo menos el gelecito, ¿no? Por lo menos. Y yo ya venía viendo en varios lugares que ya no tenían gel. Fíjate. Y entonces ahorita tuvieron que retomar el gel, lo cual me parece fantástico. Y de hecho, cuando fue el H1N1 bajó muchísimo la incidencia de problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque había limpieza. Porque tenemos mucho problema de gastrointestinal en este país, porque somos bien cochinitos. Pero entonces, ¿en qué momento nos volvimos cochinos? Porque de lo que nos viene relatando, sí empezamos, por ejemplo, lo de la nutrición que decías, pero también yo me acuerdo que éramos un pueblo más limpio. A mí, de hecho, hasta está la canción de Pimpón, ¿no? Se lava sus manitas. Con jabón, sí, así. Desde chiquitos, sí. Aunque sea de cartón. Ir a lavar, sí, aunque sea de cartón. ¿Qué nos pasó? Pero bueno, para cerrar esta segunda epidemia que nos hablabas, ¿cómo fue que se logra controlar al final? Jule. Eso no sé si, te lo voy a decir ahorita de la forma histórica, pero me gustaría desarrollarlo un poquito más en el siguiente bloque por la cuestión religiosa. La epidemia terminó históricamente hablando porque nevó en diciembre de 1739. Las nevadas en la Ciudad de México no son comunes, ¿no? Pero sí llegan a suceder. Hemos tenido varias veces nevadas, ¿no? A lo largo del siglo XX, me parece que fueron 2, en el siglo XIX 3, y así han ido. Entonces, en el invierno de 1739 nevó, y la temperatura tan baja hizo que la gente enferma se muriera, que la gente que no estaba enferma no saliera, y que el índice de los mosquitos que tenían y estaban contagiando toda la ciudad se murieran. Entonces, eso fue lo que terminó la epidemia del Matlatzáhuatl, esta nevada vertiginosa, y este mes de diciembre-enero de 1740, súper fríos, según las crónicas. Entonces, pero la cura, la gente no la agradeció a la epidemia, a la nevada. A la nevada. La agradeció a una imagen religiosa, de la cual te voy a contar en el siguiente bloque. Me parece muy bien. Y solo para dejar bien porque entonces yo me confundí porque dije que a finales del siglo XVI, bueno, sí, ¿no? Como a mediados. La primera fue siglo XVII, 1680. Ajá. Y la segunda fue siglo XVIII, 1736 al 39. Sí, porque así para dejar bien el contexto del tiempo. Y bueno, en el 16 es cuando termina la peste negra en Europa. Así es. Sí, así también es. Para irnos más o menos en el tiempo, qué interesante. Y sí, de hecho van ligadas todas, fíjate cómo van ligadas. Es una propuesta que pongo en mi tesis de licenciatura, que realmente la peste bubónica no se terminó en el 16, sino que se siguió extendiendo, porque el nombre Cocolistli y el nombre Matlatzáhuatl son nombres indígenas, pero los padecimientos, el cuadro clínico, son similares. Son similares. Que es más o menos lo que se tiene preocupación ahorita, que como en el hemisferio sur ahorita va a empezar el otoño y el invierno, que se sigue el COVID hacia allá, que bueno, ahorita en Argentina ya hay COVID también, que lo están tratando de controlar bastante bien, pero la preocupación es que se siga y entonces así demos la vuelta todo el año, ¿no? Esta es una de las preocupaciones. Sí. Pero así son las pandemias. Así es. Pandemias que ya están en todos lados, epidemias que están solo en un lugar, pandemias que ya están en todos lados, y estamos ahí, ¿no? Y siempre fue así, siempre ha sido así, siempre. Que por eso quería que habláramos de esto, porque no tenemos la memoria muy corta, desafortunadamente, sobre todo en nuestro país, pero bueno, como bien les dijo Luisito, regresamos a terminar de desmenuzar esta famosa epidemia del siglo XVIII en México, y en breve estamos de vuelta con todos y todos ustedes aquí en Y Tú También Discriminas. Gracias.